El 17 de mayo de 2025 será recordado por siempre en el sur de Londres. Crystal Palace Football Club escribió el capítulo más brillante de su larga y sufrida historia. Una historia de lucha, perseverancia y pasión. Después de 164 años de existencia, los Eagles levantaron por primera vez un trofeo importante, la FA Cup. Y no fue una copa cualquiera, fue una victoria épica frente a uno de los gigantes del fútbol mundial, el Manchester City de Pep Guardiola. El marcador fue 1-0, pero el resultado final no cuenta toda la historia, porque ese día, en Wembley, el Palace no solo ganó una final, ganó el respeto del mundo. Con un equipo lleno de hambre, intensidad y carácter, Crystal Palace derribó al gigante. Dean Henderson se convirtió en una muralla, salvó un penalti, voló para detener remates imparables, y en ataque apareció la magia de Eberechi Eze, quien culminó una contraletal iniciada por Mateta, prolongada por el colombiano Daniel Muñoz y rematada por él, el número 10, con alma de crack. Ese gol fue más que un tanto. Fue la redención de generaciones, el rugido de una hinchada que por años solo soñó con este momento. En ese instante, todo cambió. Crystal Palace pasó de ser un club histórico sin gloria a campeón de la FA Cup. Pero para entender la magnitud de este logro, tenemos que viajar atrás, muy atrás. La historia del Crystal Palace comienza en 1861, cuando un grupo de trabajadores del Palacio de Cristal, una estructura icónica en el sur de Londres, formó un equipo de fútbol. Este equipo es considerado uno de los más antiguos del mundo, aún en existencia, aunque oficialmente el club moderno fue refundado en 1905. Fue en ese año, 1905, cuando el Crystal Palace FC se estableció como club profesional, ingresando en la Southern League. El nombre y la conexión con el Palacio de Cristal nunca se perdieron. Ese edificio, símbolo de modernidad del siglo XIX, representaba la identidad del club, resiliente, elegante y con un espíritu popular. Durante gran parte del siglo XX, Crystal Palace vivió una montaña rusa de emociones. Ascensos y descensos se volvieron parte de su ADN. Jugaban en divisiones inferiores y en muchos casos luchaban por la supervivencia financiera. El club se trasladó al estadio Selhurst Park en 1924, un lugar que desde entonces se convirtió en su hogar y en el corazón de la comunidad. Las décadas de 1930 y 1940 fueron particularmente difíciles, marcadas por la Segunda Guerra Mundial y la inestabilidad institucional. En los años 60 llegó el Renacimiento. En 1969, Crystal Palace logró algo que parecía imposible: ascender por primera vez a la primera división inglesa. Era un nuevo capítulo. La llegada a la élite les permitió medirse con los gigantes del país. Aunque su permanencia fue corta, lograron establecerse como un club que ya no temía soñar en grande. Durante los 70, la figura de Malcolm Allison marcó un hito, no solo por su trabajo táctico, sino por modernizar la imagen del club. De hecho, fue Allison quien introdujo el apodo de los Eagles para reemplazar al anterior Glaciers. Ese cambio fue más que simbólico. Significaba ambición, vuelo, visión. Durante los años 80 y principios de los 90, el club vivió uno de sus mejores momentos históricos. Bajo la dirección de Steve Coppell, Palace ascendió nuevamente a primera y en 1990 llegó a la final de la FA Cup. Fue un momento icónico. El club empató 3-3 con el Manchester United en Wembley y cayó en la repetición por 1-0. Fue doloroso, pero también motivador. En 1991, el club terminó tercero en la First Division, una de sus mejores posiciones en liga. Contaban con jugadores como Mark Bright, Geoff Thomas y el carismático Ian Wright, quien luego se convertiría en leyenda del Arsenal.
Sin embargo, como muchas historias del fútbol inglés, el éxito fue seguido por el colapso. Desde mediados de los 90 hasta 2010, el Palace vivió múltiples descensos, problemas financieros e incluso administración judicial. Fueron años difíciles. El club fue vendido varias veces, el estadio estuvo en riesgo de ser perdido y los aficionados temieron lo peor. Pero en 2010, algo cambió. Un grupo de empresarios y fanáticos creó CPFC 2010, una organización que compró el club y salvó su historia. En 2013, Crystal Palace regresó a la Premier League y desde entonces no ha vuelto a descender. Lo que parecía impensable se volvió realidad. Estabilidad en la máxima categoría. Y todo esto con una identidad clara: intensidad, velocidad por bandas y conexión con la afición. Bajo técnicos como Tony Pulis, Alan Pardew, Roy Hodgson y recientemente Oliver Glasner, el club consolidó una base competitiva. Jugadores como Wilfried Zaha, Yannick Bolasie, Mile Jedinak y Luka Milivojevic se volvieron íconos modernos. En 2016 volvieron a una final de FA Cup, nuevamente contra el Manchester United, y nuevamente la perdieron. Parecía que la historia se repetía, pero no por última vez. La temporada 2024 a 2025 comenzó con dudas, pero terminó con gloria. Crystal Palace, guiado por el estratega Oliver Glasner, construyó un equipo competitivo y emocionante. Con la solidez de Joachim Andersen en defensa, el dinamismo de Adam Wharton en el medio, el desequilibrio de Ersi y el espíritu indomable de figuras como Mateta, Daniel Muñoz y el portero salvador Dean Henderson, los Eagles no solo compitieron, volaron. El 1-0 contra el Manchester City fue la culminación de años de trabajo silencioso. El gol de Easy fue una joya. La asistencia de Muñoz, brillante. La parada de penalti de Henderson, legendaria. El espíritu del equipo, inquebrantable. Y aunque el VAR anuló el 2-0 de Muñoz, no anuló la historia. La historia de un club que supo esperar 164 años por un momento perfecto. Un club que cayó y se levantó, que perdió finales, que vivió el infierno del descenso, pero que jamás perdió su alma. Hoy, el Crystal Palace no es solo un equipo más de Londres, es campeón de la FA Cup, es símbolo de perseverancia. Y ahora con un título en sus vitrinas y una plantilla con juventud y talento, el futuro es brillante. Crystal Palace ha dejado de ser una promesa, es una realidad. Y desde Selhurst Park, las águilas ya no miran hacia arriba, porque ahora vuelan entre los más grandes.